Diego, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Acá Un gusto estamos, tenerte con nosotros. Diego, a ver, atentos. empecemos. Gracias. Primero, la negociación con los bonistas. Parece haber un tire y afloje allí donde el gobierno dice no puedo pagar más. Los bonistas reclaman un poquito más de lo mucho que ya se ha avanzado con las distintas propuestas. El gobierno que estaría pensando en empezar a negociar con el fondo y después ver qué hace con los bonistas. ¿Cuál es tu impresión de toda esta negociación y de hacia dónde va? Si va a terminar en default o en acuerdo. Bueno, la verdad que opinar sobre una negociación que está ahí en los momentos cúlmines es difícil, pero a mí me parece que está todo encaminado para que se acuerde. No obstante, las diferencias son tan pequeñas entre los extremos que uno quiere creer que en condiciones racionales de negociación iríamos hacia un acuerdo con los acreedores externos, porque la diferencia hoy está en menos del 5%, con lo cual uno le cuesta creer de que, repito, en condiciones de racionalidad el tablero se patee, como se dice. Ahora, me parece que lo que sí hay que mirar es toda la película completa, no solamente la negociación esta con los tenedores externos bajo ley americana, sino hay que ver el derrotero del paquete de ley que mandó el gobierno con la deuda con tenedores bajo legislación nacional, que ya hay media sanción, pero hubo alguna modificación de igualación de condiciones con lo que es lo que se llama cláusula Rufo, que sería igualar condiciones de mejora que se tenga en la negociación externa, y también mirar lo que el gobierno va a empezar se supone, a hacer con el Fondo Monetario. Me parece que la mirada hay que tratar de ponerla sobre los tres frentes, porque entre los tres, recordemos, suman a valor nominal más de 150 mil millones de dólares. Tenedores externos, que es lo que estaría cerrando mañana, la última prórroga formal puesta ante el regulador americano donde están emitidos, que es en Nueva York, recoge más o menos 67 mil millones de esos 150 mil, pero hay unos 40 mil millones bajo legislación argentina, y bueno, todos sabemos que hay en el orden de los casi 50 mil millones de lo que se gatilló, se desembolsó del último acuerdo que tuvo el país con el Fondo Monetario. Bien. A propósito de la deuda y de la proyección hacia el día después de la pandemia, hacia la pospandemia, el gobierno viene diciendo que está pensando, que está trabajando sobre un plan de 60 medidas, que todavía no se conoce cuáles son, pero bueno, es lo que sostienen desde el oficialismo. La consulta es, se supone que acá en Argentina y en todo el mundo todos los gobiernos están poniendo frente a un derrumbe de la economía más o menos de 10 puntos del PBI en Alemania, en España, en Argentina, y que el año que viene, para una posible mejora o reactivación, el Estado se va a retirar y van a tener que hacer palanca desde el sector privado para esa reactivación. Imagino que eso será con el toma de deuda del sector privado, al que dicho sea de paso no se lo ve muy endeudado. Para eso va a ser clave arreglar con los bonistas. Primero, si coincidís con que el año que viene el sector privado tendrá que ser clave, y segundo, si para eso es fundamental el acuerdo. Eh, tengo mucho retorno, tengo mucho retorno de audio, eh, pero lo que te quería comentar, Fernando, en esta línea, tiene que ver, como bien decís, la economía ha tenido un refreno fruto de la condición estructural que venimos arrastrando de los últimos 10 años, y se sumó la cuarentena del año presente. Sin dudas que la recuperación va a venir de la mano del sector privado. El sector público es poco lo que puede hacer en materia de recuperación económica, sí puede hacer mucho en materia de contención social, en regulación, pero no en recuperación de la economía.
Y en ese punto hay un pasivo que se ha ido construyendo a lo largo de este año y fundamentalmente desde el inicio de la cuarentena en marzo, que tiene que ver con la fenomenal emisión de pesos que ha tenido la economía, que hoy ya está en el orden de más de los 2 billones de pesos, y esa cantidad de masa de dinero que se ha emitido y que hoy está contenida por el sistema financiero detrás de las LELIQs, detrás de los pases que está haciendo el central con los bancos y detrás también de los encajes que le está imponiendo, la transmisión de esa masa de dinero hacia el bolsillo de la gente para que eso se transforme en demanda real de bienes e inversión va a ser la clave desde el último trimestre de este año durante todo el 2021. Lo bien o lo mal que resuelva el gobierno este aspecto va a ser la clave para si Argentina se encamina hacia una espiral inflacionaria o Argentina empieza a converger a un proceso de recuperación sostenida. Está claro que en el proceso de recuperación, como decíamos al comienzo, va a ir de la mano de que se ponga en marcha los mecanismos que tiene el sector privado en materia de inversión, de creación de empleo, de producción de bienes y servicios. Pero lo que hoy es un problema de deuda y un problema de reprogramación de pagos que tiene el Estado al frente, como mencionábamos recién, con los tenedores y acreedores externos bajo legislación local y los multilaterales, fundamentalmente el Fondo Monetario, se va a transformar a partir del último trimestre de este año y durante todo el 2021, cuando terminen de completarse la recuperación de las libertades sociales y económicas que hoy tenemos limitadas los ciudadanos, se va a transformar en una agenda que tiene que ver con el movimiento de la economía real, porque toda esa masa de dinero puesta en la economía, la única manera que no se transmita en mucha inflación o más inflación que la que tenemos es o que la guardemos, y para guardarla quiere decir que tenemos que crear el peso, o que la gastemos progresiva y prudentemente en comprar bienes y servicios y le demos tiempo a que la oferta de la economía pueda ir produciendo esos bienes y servicios para que no se transforme en una puja por precios y donde la gente, como pasó con los autos o el mercado automotor en los últimos 60 días, que se liquidó el stock porque se había dejado de producir y eso se transformó en una espiral de precios no solo sobre los autos nuevos, sino sobre los autos usados. Esto podría pasar en el resto de los bienes de la economía en la medida que la demanda no tenga la paciencia suficiente sobre la oferta. Y en este punto es clave lo que el gobierno haga para estimular la economía y que se ponga en marcha la producción de bienes y servicios reales. Diego de Quino, economista. Me quedan muchas preguntas más sobre la inflación, sobre el dólar, pero será motivo de otra nota en otro momento, quizá después de que se llegue a un acuerdo, ojalá, con los bonistas. Diego, un abrazo y gracias por tenerte unos minutos aquí con nosotros.